Advertencia. Este relato fue creado para ser escuchado con calma. No es necesario mirar la pantalla. Hay historias que no necesitan gritar para quedarse con nosotros. Algunas simplemente susurran y aún así dejan huella. Esta es la historia de Miracle, un perro que sobrevivió solo y atrapado durante semana tras uno de los peores huracanes que han azotado el Caribe. En una historia real, una historia que comienza entre ruinas y termina con esperanza. Prepárate para escucharla con calma, quizás con los ojos cerrados. No hay imágenes ni sobresaltos, solo una voz tranquila que te acompaña y la memoria de un perro que se negó a morir. Todo comenzó el 1 de septiembre de 2019. Los meteorólogos sabían que se acercaba algo peligroso, pero nadie imaginaba la magnitud exacta del monstruo que se avecinaba. Su nombre era Huracán Dorian, categoría 5, vientos de más de 300 kilómetros por hora. Una pared de agua y destrucción se movía lentamente hacia el archipiélago de Bahamas. Los residentes de Marsh Harbor, en la isla de Abaco, comenzaron a evacuar, pero no todos tuvieron esa oportunidad. Muchos quedaron atrapados, y no solo personas, también cientos de animales. Cuando el huracán finalmente tocó tierra, lo hizo con una furia devastadora. Los árboles volaban como papel, las casas colapsaban, los techos eran arrancados como si fueran hojas. Durante 48 horas, Dorian permaneció casi inmóvil sobre las islas. Imagina eso, 2 días completos bajo una tormenta implacable, una ciudad entera sumergida bajo el agua. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, pero no la tormenta. Mientras tanto, en algún lugar de esa ciudad destruida, un perro, mezcla de razas, de color claro, se encontraba atrapado bajo los escombros. Nadie lo sabía, nadie lo buscaba. Su nombre aún no existía. No sabemos cómo llegó allí. Quizás vivía con alguna familia que no pudo regresar, o tal vez ya era un callejero antes de que todo ocurriera. Lo cierto es que, mientras la ciudad se desmoronaba, él quedó sepultado bajo una montaña de ruinas, en completo silencio, en completa oscuridad. Y sin embargo, vivo. Pasaban las horas, luego los días, y después la semana. Cuando el huracán finalmente se disipó, dejó un panorama desolador. Casas partidas en 2, calles llenas de barro y un olor penetrante a humedad y muerte. Los equipos de rescate comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Muchos iban en busca de sobrevivientes humanos, pero algunos tenían otro objetivo: a los animales. Entre ellos estaba un grupo llamado Big Dog Ranch Rescue, con sede en Florida. Habían escuchado sobre la situación en Bahamas y, sin dudarlo, prepararon sus aviones, sus jaulas, sus veterinarios y sus drones, porque sabían que entre los restos aún podía haber vida. Con drones equipados, con cámaras térmicas, comenzaron a sobrevolar las zonas más devastadas. Buscaban puntos de calor, señales de movimiento, cualquier indicio de que alguien o algo aún respiraba. Los días pasaban. El equipo ya había rescatado a varios perros, algunos muy heridos, otros simplemente desnutridos, pero nada los preparó para lo que estaba por venir. El 23 de octubre, 3 semanas después del paso del huracán, uno de los drones captó algo inusual. Entre una pila de escombros, muy por debajo de lo visible, una débil señal de calor apareció en la cámara. Era tenue, inconstante, pero real. Inmediatamente,
El equipo se movilizó hacia ese punto. Lo que encontraron fue una estructura derrumbada, una casa que ya no era casa, solo vigas, bloques rotos y restos de lo que alguna vez fue un hogar. Tuvieron que excavar durante horas, con cuidado, porque todo estaba inestable. Cualquier movimiento en falso y el espacio podría colapsar del todo. Y entonces, entre los restos, unos hoyos, unos ojos enormes, asustados, que miraban desde la oscuridad, una mirada que no había visto el sol en semanas, una mirada que aún tenía esperanza. Ali estaba el democrado, desnutrido, pero vivo. Cuando los rescatistas lo vieron por primera vez, no podían creerlo. Era un milagro, literal. ¿Cómo podía seguir vivo después de casi un mes sepultado entre escombros, sin comida, sin agua, sin luz? Su cuerpo era solo huesos y piel. Sus costillas sobresalían como ramas secas. Los ojos, enormes y hundidos, miraban con una mezcla de miedo y resignación. Había sobrevivido, pero apenas uno de los rescatistas se arrodilló lentamente, extendiendo la mano. No sabía si el perro aún tenía fuerzas para moverse. Pero entonces ocurrió. El animal, con extrema lentitud, inclinó levemente la cabeza. Fue apenas un gesto, pero suficiente para arrancar lágrimas a quienes estaban allí. Anne confiaba, aún quería vivir. Sacarlo no fue fácil. Estaba atrapado entre vigas, cables y restos peligrosos. Cualquier movimiento brusco podía lastimarlo. Trabajaron con cuidado quirúrgico durante más de 2 horas, retirando trozos de madera y concreto, centímetro a centímetro, hasta que finalmente pudieron liberar su cuerpo del encierro. El perro no ladró, no gimió, no intentó huir, solo se dejó abrazar con los ojos entrecerrados, como si supiera que por fin estaba a salvo. Lo envolvieron en una manta térmica. Su temperatura corporal estaba peligrosamente baja. Tenía hipotermia severa. Estaba deshidratado y pesaba poco más de 7 kilos, cuando un perro de su tamaño debía pesar más del doble. Lo subieron a un avión con asistencia veterinaria. Voló desde Bahamas hasta Florida, donde lo esperaba el equipo de Big Dog Ranch Rescue en su sede central. Allí comenzó el segundo milagro en su recuperación. Cuando lo ingresaron, alguien del equipo pronunció una palabra: Miracle. No hubo debate. No hubo votación. Ese sería su nombre, porque eso era un milagro con patas, una prueba viva de que la esperanza puede resistir hasta en los lugares más oscuros. Los primeros días fueron críticos. Miracle apenas podía levantarse. Tenía las patas tan débiles que colapsaba al intentar caminar. Sus músculos estaban atrofiados y aún se notaban los rastros del trauma en temblores involuntarios, lladeo constante, miedo ante cualquier ruido. Pero cada día dio un pequeño paso. Primero, aceptó el agua de un cuenco. Luego, comenzó a mover la cola levemente. Después, se apoyó sobre sus patas delanteras y al cabo de una semana, pudo ponerse de pie. El equipo lo celebró como si hubiera ganado una maratón. Y en cierto modo, Ozzy Few. Mientras Miracle se recuperaba, su historia comenzó a dar la vuelta al mundo. Cientos de medios cubrieron su rescate. Las imágenes del dron, el momento en que asomó su cabeza entre los escombros, su rostro asustado y frágil. Todo se volvió símbolo de algo más grande, de resistencia, de esperanza,
de vida después del desastre. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Miles de personas enviaban donaciones, cartas y solicitudes de adopción porque todos querían ser parte del milagro. Poco a poco, Miracle volvió a experimentar cosas simples: el calor del sol sobre el lomo, la brisa en la cara, el sonido del agua limpia, el sabor de una comida caliente. Cada gesto era una pequeña victoria, cada avance una celebración. Aprendió a caminar con correa, a jugar con peluches, a confiar nuevamente en los humanos. Why Sabra Tudu aprendió a mover la cola sin miedo. Aunque su cuerpo sanaba, aún faltaba lo más importante: un hogar, una familia, un lugar definitivo donde dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Las solicitudes de adopción llegaban de todas partes, pero el equipo quería encontrar algo especial, alguien que comprendiera el valor de esa vida rescatada, alguien que estuviera dispuesto a darle no solo un hogar, sino un capítulo completamente nuevo. Y entonces apareció ella. Puro eso. Te lo contaré ahora mismo. Pon atención. Mientras Miracle se recuperaba, algo más comenzaba a florecer. Su character, esa parte interna que había quedado silenciada por el miedo. Los cuidadores de Big Dog Ranch Rescue notaron algo hermoso. A pesar del trauma, Miracle tenía un temperamento extraordinario. Era cariñoso, tranquilo y sorprendentemente sociable. Se acercaba despacio, sin exigir cariño, pero aceptándolo con un agradecimiento silencioso cuando se lo ofrecían. No ladraba, no se impacientaba, solo observaba, como si intentara entender cada rostro humano que lo miraba, como si buscara una señal de que todo aquello era real. Y en ese silencio, el equipo había creado un entorno especial para él, una habitación tranquila, sin ruidos fuertes ni tránsito constante, un rincón con mantas suaves, juguetes livianos y música relajante. Cada día comenzaba con una caminata corta, luego comidas programadas y pequeñas sesiones de juego. Nada era forzado, todo a su ritmo. Miracle respondía bien, muy bien, incluso mejor de lo esperado. A las pocas semanas, comenzó a mostrar entusiasmo. Movía la cola cuando veía a los voluntarios. Corría torpemente, pero con ganas, por el patio, y por las noches dormía profundamente, sin sobresaltos, sin llantos. El terror se alejaba. El amor, poco a poco, tomaba su lugar. Fue a mediados de octubre cuando ella llegó. Danielle había seguido la historia desde el principio, desde el video del dron hasta cada actualización publicada en redes, y cuando vio que Miracle seguía sin ser adoptado, no lo dudó. Tomó un avión desde Wisconsin hasta Florida, con una sola intención: en conocerlo. El equipo del refugio estaba acostumbrado a visitas de interesados, pero Danielle era diferente. No preguntó por papeles ni condiciones, solo pidió una cosa: puedo sentarme con él en silencio. Y eso hizo durante más de una hora, sentada junto a Miracle, sin hablar, sin invadir, solo compartiendo presencia. Malagradecimiento, él se y apoyó la cabeza en su regazo. Desde ese momento, todo fue natural. Danielle volvió al día siguiente, al otro. Cada día pasaban más tiempo juntos. Caminaban, jugaban, se miraban. No se necesitaban palabras. Ambos habían vivido tormentas. Ambos sabían lo que era perderlo todo, también lo que significaba encontrar algo nuevo. El equipo del refugio lo supo enseguida. Ese era su hogar. Ese era su lugar.
El día de la adopción fue emotivo. Miracle subió al coche de Daniel sin miedo, como si supiera que no regresaría, como si entendiera que, al fin, había encontrado su familia. El refugio entero salió a despedirlo. Hubo lágrimas, abrazos, guay sonrisas. Nadie quería decir adiós, pero todos sabían que era el mejor final posible. En Wisconsin, Miracle encontró algo más que un hogar. Encontró rutina, seguridad. Dormía en una cama suave junto a la chimenea. Tenía su propio patio y un plato de comida que siempre estaba lleno. Pero lo más importante, tenía amor constante. Daniel lo cuidaba como a un hijo. Él le devolvía la vida. Aunque ya estaba en su nuevo hogar, la historia de Miracle no se apagó. Al contrario, comenzaba una segunda vida pública, una vida llena de luz. Cadenas como CBS, CNN y NBC continuaron cubriendo su evolución. Programas de televisión lo invitaban. Daniel recibía cartas y regalos desde países lejanos, y cada vez más personas se inspiraban con su mensaje. Nunca te rinda. A veces, solo hay que resistir un poco más. En noviembre, apenas un mes después de la adopción, Daniel y Miracle regresaron a Florida, esta vez como invitados especiales de un evento benéfico. Miracle fue presentado ante una sala llena de voluntarios, donantes y amantes de los animales. Y al caminar por el escenario, ocurrió algo mágico. La gente se puso de pie. Aplaudieron sin parar. Algunos lloraban, otros sonreían entre lágrimas, porque allí estaba el perro que había resistido al peor huracán del siglo, vivo, sano, feliz. Desde entonces, Miracle se convirtió en algo más. No solo era una historia de rescate, era un símbolo de resiliencia. Big Dog Ranch Rescue lo nombró embajador honorario. Su imagen apareció en campañas de concientización, materiales educativos y eventos de recaudación. Y en cada aparición, Miracle hacía lo que mejor sabía hacer: estar presente en silence, con esa mirada noble, serena y profunda, porque no necesitaba ladrar para conmover, solo bastaba mirarlo. Aunque parecía estar completamente sano, Daniel notó algo curioso. Cada vez que llovía fuerte, Miracle se escondía. No temblaba ni lloraba, solo se iba a su rincón más oscuro y se quedaba quieto, en Silent Hill, esperando. No necesitó explicaciones. Daniel sabía que los fantasmas del huracán aún vivían dentro de él. Y.Q. Saner Leiva. Así que lo acompañaba. Se sentaba cerca, sin decir nada. A veces ponía música suave, o simplemente le hablaba en voz baja. Poco a poco, el miedo también comenzó a ceder. Miracle no era un perro común. No hacía travesuras, no rompía cosas, no ladraba a extraños. Vivía en paz, y su sola presencia cambiaba la energía de la casa. Era como si llevara algo dentro, algo que nadie podía explicar con palabras. Tal vez era gratitud, o quizá era sabiduría, la sabiduría de quien ha sobrevivido al fin del mundo y aún así ha elegido confiar. A raíz de su historia, Big Dog Ranch Rescue reportó un aumento histórico en donaciones. Más de 100 perros fueron adoptados en menos de un mes, y docenas de familias se ofrecieron como hogar de tránsito. Miracle había encendido algo, un deseo colectivo de ayudar. Tu Heiser, algo de no quedarse quieto frente al sufrimiento animal. Porque si él había resistido, ¿cómo no íbamos a intentarlo nosotros?
Si te ha gustado este audio historia, déjanos un dedo hacia arriba en este video y si quieres un comentario, no te olvides de suscribirte y gracias por llegar hasta aquí.